Ok, bueno, voy a salir de aquí tal vez para a ver si quedó algo a medias. Ok, decía, hoy vamos a continuar con la parte de atributos, del manejo de atributos mediante el paquete SF, esto es para datos vectoriales. Esta parte la habíamos comenzado, la lección anterior habíamos visto lo de creación de subconjuntos y ahora vamos a ver las operaciones de agregación y de cruce de datos, que son las otras que están descritas en el texto, en el capítulo 3, mal no recuerdo. Sí, el 3. Entonces, aquí me quedó esto haciendo algo a medias. No quisiera pararlo porque si no, no sé qué efectos tiene. Ok, está como un poco lento hoy esto del SNIT. Espero que no nos dé lata porque sí lo vamos a seguir utilizando. Ok, mientras esta consulta vuelve, bueno, es que estoy haciendo varias cosas aquí como pueden ver y que luego las vamos a hacer en clase. En cuanto a los atributos, teníamos tres operaciones principales, son las que acabo de mencionar, la de creación de subconjuntos, la de agregación y la de cruce de datos. Estamos viendo en cada caso lo que podríamos llamar así como el enfoque tradicional y también el enfoque más moderno, que es el que está basado en el paquete deployer. Entonces, tal vez antes de brincar de una sola vez a agregación y a cruce de datos, podemos hacer un pequeño repaso de lo que habíamos visto la lección anterior así rápidamente. Voy a interrumpir esto. No quiere. Profe, ahí yo tenía una duda. ¿Sí? Bueno, yo se la había mandado por correo, pero es que creo que no me expliqué bien. ¿Cómo hace uno para conseguir cuando uno pone solicitud WFS, ese request igual, get future and service? ¿Cómo hace uno para conseguir para definir ese request? Que es lo que al final no me termina de quedar claro. Ah, ok. El request tiene varias partes. Bueno, está el servicio que uno estaba utilizando, que en nuestro caso es WFS. Hay Ajá. varios servicios. Está el WFS, MS también. ajá, el WCS y hay varios más que están definidos por el OGC. Em, entonces, si queremos traer WFS, en este caso, esa parte siempre es la misma es WFS. Entonces, esta parte de la hilera es como fija. Luego nos pone la versión del estándar. Esto me imagino que yo lo busqué ahí en la documentación que hay en el SNIT. Ya voy a abrir ese enlace que hay ahí para que veamos lo que hay a través de una operación que se llama Get Capabilities, que nos da toda esa información. Ok, la parte que en realidad hay que, si uno quiere cambiar de capa, lo que tendríamos que alterar sería esto. Ujú, Entonces ujú. lo que hay que conseguir son los nombres de esas capas, que era lo que yo les decía, o lo que te decía vos en el correo, que se puede encontrar mediante Get Capabilities. Ya les muestro Ujú. cómo. A ver si esto voy a aprovechar para salirme de aquí. Ok, y ahora lo vuelvo a hacer. Eh, Y luego está el formato de salida, que hay varias opciones. A mí me funcionó para nuestro caso esto de Application GeoJSON. O sea, para cualquiera de las capas que haya en esta dirección base del SNIT, lo único que tendríamos que cambiar es el nombre de la capa a la que queremos acceder. Entonces, todo lo demás lo podríamos dejar fijo. ¿Está clara esa parte? Sí, 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 sí. Ok, entonces, ahora, ¿cómo conseguimos las capas? Bueno, una manera no muy cómoda, pero que digamos sería la más directa, es utilizar en el WFS esta operación que se llama Get Capabilities. Es como un tipo de request. Y si lo probaron, eso nos devuelve todos los datos, no todos los datos, mejor dicho, todos los metadatos que hay sobre ese servicio. Okay.
¿Ves? Aquí por lo menos dice, aquí está la versión justamente, lo que les estaba hablando, es la 2.0.0. Eso puede tener implicaciones porque las operaciones pueden cambiar, o sea, las especificaciones pueden cambiar de versión a versión. Y luego ahí está la especificación de todo lo que hay en este servicio, incluyendo los nombres de las capas. Como les digo, no es tampoco tan fácil así como de leer. Vienen las capas, de todos los datos de cada capa, en qué proyección está, y en algún campo, ¿ves donde dice name? Ahí es donde están los nombres de las capas. Puede haber otros name que no sean para capas, puede ser que haya para otras cosas. Entonces, esto es XML, entre paréntesis, el famoso formato XML que se usa para muchas cosas, entre ellas para metadatos, como en este caso. Entonces, como ven, para cada capa hay un conjunto de propiedades, así como el nombre, la descripción, un resumen, por ahí debe decir en qué proyección está, por ejemplo esta es la CRTM05, y otras, está la 4326. O sea que por defecto nos devuelve la capa en CRTM05, por eso es que cuando uno la abre desde QGIS, por ejemplo, si no le dice otra cosa, entonces le abre la CRTM, le devuelve la CRTM05, porque aquí está Ujú. especificado de esa forma. También los límites de la capa y todo eso. Entonces, una forma es de ver los nombres de las capas, es buscarlos aquí. Esta es una. Y nada más lo sustituye uno en esa hilera que les Ujú. estaba mostrando. Otra forma un poco más cómoda es abriendo una herramienta SIG, así como tipo QGIS. Entonces uno puede cargar ese servicio WFS y ver los nombres de las capas que hay ahí, que eso lo hicimos la lección anterior y me imagino que ustedes lo han hecho también. Otra forma que a mí me agrada, pero aquí no lo he visto en este curso, es utilizar los comandos de GDAL desde la línea de comandos del sistema operativo. Vamos a ver, esto no lo puse aquí. Voy a pasarme un momentito al otro curso que estoy dando, porque eso sí lo recuerdo que lo hice hace un par de semanas. Ok. Habíamos hablado de GDAL, que es una de las bibliotecas que está integrada en el paquete SF de R. Ese paquete SF, además de GDAL, tiene otra que se llama GEOS y otra que se llama PROG. Entonces es como un puente que hay desde R para acceder a estas bibliotecas que están en C++. Bueno, una de las formas de usar GDAL, además de usarla en R o usarla en Python o usarla en Java o en usarla en cualquier otro lenguaje de programación, es desde la línea de comandos del sistema operativo. Vamos a ver si eso lo podemos hacer aquí. Si quieren, les voy a pasar eso para el que tenga interés. Está un poco orientado al Python, pero yo creo que sí sí lo pueden seguir, porque hay una parte que es para el sistema operativo y aunque no hemos instalado nada en el sistema operativo, creo que lo podemos hacer, por ejemplo, desde la línea de comandos de esta que proporciona el QGIS. Vamos a ver. Ok, bueno, aquí está cómo instalarlo en algo que se llama un ambiente de, de Python, pero como les decía, si ustedes instalaron, si no lo tienen instalado, no se preocupen, nada más lo pueden ver y luego lo prueban. Pero si instalaron el QGIS mediante esta opción que se llama OSGeo, entonces tienen por ahí algo que se llama el OSGeo 4W Shell. Ok, esto lo que hace es que da acceso a una línea de comandos del sistema operativo con algunas variables de ambiente ya precargadas, digámoslo así, para que entonces uno pueda acceder a estas bibliotecas como GDAL, de las que les estaba hablando. Bueno, uno de los comandos de GDAL es ogrinfo. Voy a poner a ver si me devuelve algo. Ah, ok. Si ustedes ponen ahí ogrinfo, voy a poner en el chat.
y les devuelve algo como esto, entonces quiere decir que está instalado y el cookies, como les digo, lo instala. Bueno, yo desde aquí, desde el sistema operativo, puedo hacer estas operaciones con capas sin necesidad de entrar a un lenguaje de programación. Entonces, vean, por ejemplo, este comando, OGR to OGR, lo que hace es realizar una consulta al SNIT, al servicio WFS del SNIT, pero sin necesidad de entrar a un lenguaje de programación. Voy a ejecutarla, ustedes lo pueden hacer también si les funcionó esta opción que les estaba mostrando y ya les explico qué es lo que hace. Tengo paste. Copy. Ay, no sé por qué no me deja descargarla. Y está bien larga como para copiarla así a pie. Ahí está ya, por fin. Ok, le explico rápidamente. Yo sé que la sintaxis puede resultar confusa, pero por lo menos hay algunos punteros. Digamos, el parámetro "-f" quiere decir que lo que salga me lo va a poner en ese formato que sigue, que es GeoJSON. Luego le estoy diciendo cuál es el SRS de, S quiere decir, la primera S quiere decir que es source, o sea, cuál es el sistema de referencia espacial original, y con el T que hay aquí de target a dónde lo quiero transformar. Entonces aquí estoy haciendo al vuelo una transformación y también le estoy pasando un parámetro que se llama makeValid, que a mí me cae muy bien para las cosas que yo hago, porque corrige las geometrías al vuelo. Y estas capas que hay en el SNIT y en otros recursos, si alguien las ha trabajado, probablemente se ha dado cuenta que tienen mucho problema con las geometrías. Bueno, esta me las valida y me las corrige, luego le paso el nombre de la capa de entrada y unos parámetros similares a los que nosotros estamos utilizando. Diciéndole que esto es un servicio WFS, aquí pongo la dirección base y aquí el nombre de la capa. De hecho, aquí está un poquito más simplificado que en la manera en que lo hice en R. Solamente que me dice, vamos a ver, aquí tengo una versión que no admite el make valid. Seguramente tengo una versión un poco más vieja. Ok, le quito el make valid. Y ahí está otra vez, permission denied. ¿Qué será? Que no tengo permisos aquí en este directorio. Me voy a pasar a mi directorio de usuarios. A ver. Creo que ahí sí lo va a hacer. Ok, aquí está haciendo algo similar a lo que nosotros hicimos con nuestro comando en R. Está yendo al SNIT con base en estas direcciones que le estamos dando, la dirección base y la capa, y está salvando esa información en un archivo GeoJSON. Vamos a ver si de veras lo puso ahí. Ahí está. Dir. Se llama cantones, ¿verdad? Cantones.geojson, es este que está aquí. Es un archivo vectorial que puedo abrir con QGIS o con ArcGIS o cualquier otro SIG de escritorio. O sea, aquí no lo estoy salvando en un DF, en un data frame, como lo estamos haciendo en R, sino que lo estoy salvando en disco. Bueno, y con estos comandos yo puedo hacer otro montón de cosas. Puedo reproyectar, como ya vieron, puedo validar las geometrías, si tuviera la versión adecuada, puedo hacer filtros de la información. Le digo yo, le decía yo a los alumnos del otro curso, para mí esta es la forma tal vez más fácil de trabajar con datos geoespaciales. Es como un punto intermedio, diría yo, entre un SIG de escritorio y un lenguaje de programación. Entonces tengo mucha agilidad aquí para hacer comandos y me ahorro el tener que programar. Si es del caso, hay cosas un poco más complejas, como algunas incluso de las que estamos haciendo en clase, que tal vez quedan difíciles con estos comandos, pero si uno puede resolver el problema desde aquí, me parece a mí que por lo general es una salvada. Bueno, lo que iba era a mostrarles también cómo con este comando podemos obtener
la lista de capas. Y creo que lo puedo hacer si utilizo esta opción que se llama ogrinfo-also. Ya les explico lo que significa. CLS aquí. Ajá. Y vamos a ver si le paso la dirección del servicio WFS. Espero que me devuelva la lista de las capas que hay ahí. Sí, ahí me las está devolviendo, solo que tal vez me está dando como que mucha información de cada una. Yo lo que quisiera nada más es el nombre. Vean todo lo que me devuelve. La cantidad, por ejemplo, el feature count que está saliendo ahí de último es la cantidad de geometrías, de registros que hay. En este caso me imagino que son polígonos, y es que esas capas son larguísimas, esas del inventario forestal. Si le quito el AL, vamos a ver. Ahí está. Esa es la lista de las capas. Voy a poner el comando aquí en el chat. Sí, en la primera línea que me confundió un poco, la que dice abstract es como algo general de todo el servicio, pero no nos está estorbando tanto. Y luego viene la lista de las 14 capas que están en ese servicio WFS, que es el del IGN. El IGN, de hecho, tiene varios, dependiendo de la escala. Hay uno para lo que es 1000, otro para 5000 y no sé si otro para 25000. Este es el de... No, este me sirve para todos. Mentira, miento. Ok, esa es una manera adicional que pueden utilizar para obtener la lista de capas. Lo que necesitan es una interfaz de línea de comandos en donde estén cargadas estas bibliotecas. Y si tienen, por ejemplo, como les decía, la de shell de QGIS, entonces lo pueden utilizar. Está ahí en el grupo de OSGeo, OSGeo 4W Shell. Entonces, ahí tienen tres maneras de averiguar la lista de las capas. Una es esta, con este comando. Otra es yendo a Get Capabilities, a esta dirección. Y otra, la más, tal vez la que toma más tiempo, pero también es eficaz, es cargar ese WFS en un SIG de escritorio. Puede ser el mismo QGIS y ahí pueden ver la lista de las capas. Más o menos. Sí, buenísimo. Gracias. Ok, con gusto. Muy bien. De hecho, podemos ir tal vez ejecutando estos comandos para hacer un breve repaso, como les estaba diciendo. El RStudio. Bien. Entonces podemos comenzar cargando las bibliotecas, los paquetes. Solamente voy a cargar los dos primeros, el SF y el deployer. Luego cuando ocupemos el SPData lo cargamos por separado, pero eso para no malgastar la memoria de la computadora, que ya hemos visto que es un recurso limitado. Entonces library, SF,
Ese es SF, que es la biblioteca que integra todas esas funciones, todas esas otras bibliotecas, como el GDAL, que es los comandos que estaba utilizando. Y luego el deployer, DPLYR, que es lo que me sirve para hacer procesamiento de datos en general. Por ejemplo, para mandar el resultado de una función a otra función a través del pipe, aquel operador que era un signo de mayor que rodeado por símbolos de porcentaje. Ok, entonces dejémoslo en esas dos bibliotecas, carguemos la capa de cantones como lo habíamos hecho la lección pasada. Otra vez, la dirección base, la solicitud, IGN5, límite cantonal. Aquí me está durando un poco más que las veces anteriores. A mí sí me lo cargó rápido. Ah, qué raro, entonces, o se me Sí, adelantaron. igual, muy rápido. Ajá, o se me adelantaron o hay algo aquí, no sé. No, y lo raro fue que ahora que lo hice en la línea de comandos del sistema operativo, sí lo hizo también más o menos rápido. Ok, bueno, ustedes pueden ir avanzando mientras que a mí me carga, ¿verdad? Sí, terminen de cargar ahí de hacer las transformaciones de CRTM05 a WGS84 y después la simplificación de las geometrías. Que sí, esto lo estuve probando antes de clase y 2 veces me tardó más de lo que estaba esperando. Ah, bueno, ya aparece. Ok, la solicitud. Ahora definimos un objeto SF que se llama CRTM05, en el cual a través de stread voy a esas direcciones y recupero la información. Bueno, aquí de hecho es donde está yendo propiamente al W. Sí, esa parte no debió haber durado nada. Ah, ok, esta es la que sí pudo haber durado un poquito más, pero igual ahora sí me lo resolvió un poco más rápido. Profe, Sí, bueno, no sé, tal vez tenga que ver con que hayan varias solicitudes al mismo tiempo, porque a mí me resolvió la solicitud al mismo tiempo que usted. sí, sí, eso influye, claro que sí. Ujú. Antes, como no sé si les había contado, cuando hacía esto en clase hacía el estilo antiguo, ¿verdad? Que parece hace mucho tiempo ahí en los laboratorios de la U, le, le duraba bastante. Teníamos que tener paciencia. Supongo que han aumentado la capacidad de los servidores del SNET, que dicha. Ok, entonces tenemos el SF Cantones CRTM05, ese no lo voy a visualizar porque es un poco más grande, habíamos hecho algo para ver el tamaño, no hace falta de momento. Lo que vamos a hacer ahora es simplificar las geometrías a través de ST Simplify. Y eso queda entonces en un objeto SF con ese nombre. Y por último, transformamos la proyección de CRTM05 a 4326 a través de la función ST-transform. Ese yo creo que sí lo podríamos ver. No es tan pesado porque simplificamos las geometrías. Entonces con View lo carga rápido. Ahí están todas las columnas de atributos y la columna de la geometría, que es una lista de vértices. Ok, voy a cerrar esto. Vamos a trabajar entonces con ese conjunto de datos.
Habíamos visto algunos comandos de utilidad, como este que se llama methods, que lo que me da es la lista de métodos que hay para una clase. Métodos vienen a ser como las funciones. Métodos es una palabra propia de la terminología de programación orientada a objetos, y como he mencionado algunas veces, el R tiene algo de esta orientación a objetos. Pero, ok, como sea, esto es una lista de funciones que tiene el paquete SF. Y habíamos visto, si corríamos también la función class, que cada objeto SF, como SF cantones, en realidad pertenece a dos clases o a dos tipos. El SF, que es la parte geoespacial, y el data frame, que es el con el que hemos venido trabajando desde el inicio del curso. Al tenerlo aquí como un data frame, entonces puedo aplicar todas esas operaciones que hemos venido utilizando en los data frames, como seleccionar filas o seleccionar columnas, hacer filtros y otra serie de operaciones. Bueno, había otras funciones que habíamos visto, como esta que se llama dim, que lo que hace es darme las dimensiones del data frame o del objeto SF. Entonces son 82 filas con 12 columnas, 12 variables. Bueno, la función names ya la hemos usado varias veces. Esa es para ver los nombres de las columnas. Habíamos visto la función st drop geometry. Eso es para eliminar la columna de geometría. Si, por ejemplo, yo sé que ya no la voy a necesitar y eso es muy pesado, como hemos visto, sobre todo en geometrías muy detalladas, al tener muchos vértices, pues es más larga esa lista de números que vimos ahí en el view. Otra opción, si uno no quiere eliminarla del todo, es a través de este parámetro que se llama drop. Y si lo ponemos en el valor true, como en este caso, cantones, que me elija las filas del 1 al 10 y las columnas cantón y área, y el parámetro drop en el valor de true, a la hora de desplegarlo, lo hace sin las geometrías. Si yo le quito el drop igual true, hace por lo menos ahí el intento de ponerme las geometrías, pero son muy largas y en muchos casos no se necesitan realmente. Más bien puede que hasta estorben. ¿Ok? Ajá, ok. Y aquí entonces empezábamos a ver la creación de subconjuntos, que es como elegir una parte de un conjunto de datos determinado con varios criterios. Puede ser que yo quiera, por ejemplo, elegir nada más ciertas columnas o ciertas filas, las cuales puedo especificar mediante números o también mediante los nombres de las columnas. Y habíamos visto dos enfoques, el tradicional, digámoslo así, con el paquete base, que ahí teníamos aquella notación de los paréntesis cuadrados y el signo de dólar para especificar nombres de columnas. Y tenía también una función que se llama subset. Ok, y habíamos visto el enfoque moderno, que es el que voy a repasar, que es del paquete deployer, que nos da tres funciones: select, slice y filter. Select era para seleccionar ciertas columnas, slice para seleccionar ciertas filas y filter para realizar un filtro de acuerdo a un criterio que se expresa mediante una expresión lógica. Ok, entonces voy a brincar aquí a las funciones del paquete deploy, empezando con el select. Bueno, otra vez, el select lo que permite es seleccionar y renombrar columnas de un conjunto de datos. Entonces, por aquí le estoy diciendo del objeto SF cantones con la función select, seleccióneme las columnas de cantón y de provincia. Vamos a limpiar. Y como no le puse el drop igual true ni ninguna otra indicación que me evitara la columna de geometría, entonces ahí me la está poniendo. Ok, ¿cuál es otra manera de hacer esto? Siempre con el select, pero que es, uno la ve mucho. Voy a mostrar aquí para armar la
Ok. Como tenemos el paquete deployer, podemos utilizar el operador del pipe para enviar el resultado de una función o un conjunto de datos entero a otra función. Entonces yo podría hacer algo como esto, digamos, sf cantones, que me tome todo el objeto, sf cantones, y a través de un pipe se lo envíe a la función select. Y en ese caso, ya no le tengo que especificar en el primer parámetro cuál es el nombre del data frame. Vamos a correr esto, que me tiene que dar el mismo resultado. Si lo corro aquí, creo que no me va a funcionar porque no tengo aquí cargadas las bibliotecas. Ah, no, sí, de hecho. Ahí está. ¿Se entiende esta parte? Estamos tomando SF cantones, así, entero, y con el operador pipe, que quiere decir cañería o tubo, estoy mandando toda esa información al select, que lo que se encarga es de seleccionar ciertas columnas, en este caso, cantón y provincia. ¿Alguna pregunta de esto? Profe, la cuestión es que uno cuando usa, por ejemplo, select, no puede utilizar los otros operadores de, por ejemplo, de generar un subconjunto, ¿verdad? Digamos, como no es select y subset, sino es o usa select o usa subset, ¿correcto? No, no necesariamente. Podés combinarlos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que los combinan. Y sí, además, el select es para seleccionar filas, perdón, columnas. Columnas. Ujú. Ujú. El subset puedo hacer otras cosas. Ahora, habría que ver qué tiene sentido en cada caso, si no es tal vez muy complejo como revolver estos dos enfoques que les estaba mencionando. Sin embargo, yo Ujú. creo que lo hago algunas veces aquí más adelante. Vamos a ver, bueno, aquí está el mismo ejemplo del select, solamente que estoy aprovechando para renombrar al vuelo una de las columnas, digamos, bueno, voy a poner área. Por esto. Ahí tengo también la columna del área. Si yo quisiera renombrar el área, puedo entonces poner el nombre nuevo. Yo me inventé este que es área KM2 igual y el nombre anterior. Entonces ya me aparece ahí área KM2 en lugar de área. Esa es una de las tantas cosas que se pueden hacer. Bueno, ese es el select, es en realidad bastante sencillo. Simplemente hay que especificar la lista de las columnas que uno quiere desplegar. Y luego tenemos el slice, que como el nombre sugiere, slice quiere decir como tajada o porción en inglés, lo que me devuelve es una porción de las filas. O sea, es algo similar al select, solo que en lugar de sobre columnas, este actúa sobre filas. Y como se imaginarán, aquí está seleccionando entonces las 10 primeras. Ahí está. Y si quisiera hacerlo de esa manera, que uno lo ve mucho en los ejemplos de poner primero el conjunto de datos. Hacerlo de nuevo, SF cantones, por el tubo, al slice, y entonces le quito esto de aquí. Porque si uso el pipe, entonces asume que el primer parámetro, que es el del conjunto de datos sobre el cual va a operar, le está llegando de otra parte. Y esto pues puede parecer bastante, se puede ver muy intuitivo, sobre todo cuando uno va a combinar precisamente varias funciones. Ok, tengo los cantones y luego le hago el slice de las 10 primeras columnas. Visualmente incluso puede parecer más fácil de entender. Ok, ese es el slice. Simplemente se le dice cuál es
cuáles filas quiero yo visualizar. Y luego teníamos la función filter, que aquí lo estábamos usando con el Star Wars, que es uno de los conjuntos de datos que vienen incluidos con el deployer para hacer pruebas. Vamos a seguir usándolo nosotros con nuestro conjunto de cantones. Digamos, SF cantones. Profe, Sí. con el slide también se pueden cambiar los nombres de los filas o de los Ah, elementos de las filas. yo creo que no, porque el slice es más bien para seleccionar columnas. Perdón, bueno, es que las filas no tienen nombre. Sí, no, pero es que digamos, en la página que estamos viendo dice que tiene una función similar a select, entonces por eso preguntaba, porque si se pudieran Ah, cambiar valores dentro de las columnas. no, creo que no. Pero lo que puedes hacer es llamar antes entonces al select, cambiar los nombres y luego ejecutar el slice. Es una posibilidad. Ok, con respecto al filter, entonces eso va. ¿Y cuál sería un buen ejemplo de filtro? Digamos, Que sea mayor, tal vez que sea mayor a algo que uno del área. Puede ser un ejemplo, ¿no? Ahí, tal vez, para verlo. ajá, sí, claro. Que el área sea mayor a 2000. No, perdón. Póngale 50.000. De ninguno es mayor que 50.000, yo creo. Por eso. Cualquier- Para ver Bueno, vamos a ver. Zero rows. Ahí está. Sí. No, era una prueba nada más. A ver si no mienten. Vamos a ver, pongámosle 10.000. Creo que sí hay de 10.000. Ninguna tiene más de 10.000. Es que estoy con los cantones, mira. No sé por qué yo tenía en mente las provincias. Tampoco. Vamos a ver. Creo que el más grande es de 2792, profe. ¿De veras? Sí, Sí, ¿Cuál sale? yo puse Limón. 2000 y me salieron 5. Sí, de hecho yo también. Sí. Sí, esto ya lo habíamos hecho, yo creo, la vez pasada, pero yo tenía en la mente que eran más grandes. Sí, ahí están, 2.000, 2.000, 2.000. El más grande, momentos, que aquí tengo. Pero es que lo que tengo ahí son las provincias en SF cantones. En alguna parte metí la pata. No, perdón. Ajá, sí, está volviendo provincias. No, está bien. Es que pues sí, está devolviendo las provincias para. Que no Ok. saldrían 2 de limón. Sí, exacto. Yo Ah, creo que. bueno, sí, tienes razón, tienes razón. Veamos. Creo que nos volamos el nombre en Sí, algún lugar. eso es lo que yo creo que pasó así. Correcto. Vamos a ver otra vez el conjunto de datos para estar seguro. Ok, sí son los cantones porque son 82. Entonces lo que podemos hacer es traernos esto. Cantón, provincia, área. Y luego eso lo mandamos al filtro. Profe, es que lo que está, bueno, sí, primero eso, porque está el filtro de cantonía, provincia, área, ¿verdad? Y después porque creo que lo que está volviendo son las últimas columnas del data frame. Está volviendo área, provincia, eh, bueno, código de provincia, provincia, versión y geometría. Perdón, ¿cómo fue? O sea, la respuesta que muestra cuando uno hace el filter
Son Ujú. son las últimas columnas del data frame. Solamente está tomando en consideración área, código de provincia, provincia, versión y geometría. Y no A está ver, tirando las primeras columnas, que en las primeras columnas es donde viene el nombre del cantón. sí, no sé en cuál me comí las... ¿En qué de todo esto me comí el... Sobreescribí la capa de cantones. Tendría que No, volver no, a cargarla. Un momento. A ver. No, pero aquí sí están todas las... profe, es que creo que sí está bien la capa. Lo que pasa es que la función solo devuelve las últimas columnas. ¿Por qué? No sé, pero... La función filter. Ajá, porque vuélvelo a hacer para que vea No, es el que ahí resultado. me está dando un error. Bueno, dice que no existe. Ah, bueno, porque a área le cambié el nombre. Área es área KM2, yo creo. Eso sí. Ah, ok, ahora sí. Ajá. Sí. Ahí está. Ok, ven. Entonces, aquí estoy usando primero el select para que me ponga las columnas que yo quiero desplegar. Y luego estoy haciendo el filtro. Este, de hecho, es un buen ejemplo de cómo se encadenan las funciones a través del pipe. ¿Qué otras? Está cantón, provincia. ¿Qué otros campos ahí había que podemos desplegar? Más fácil así. Names, SF, cantones. Ok, código, el origen del toponimio es larguísimo. Me podría poner los códigos, por ejemplo, nada más para que vean, seguir ejemplificando cómo funcionan. Digamos, sería el cantón, luego el cot, canton, y digamos que el cot provin. Ujú. Entonces, primero lo paso por el select y luego lo paso por el filter. Ahí está. Una vez más, esta es la manera en que la mayoría de la gente trabaja ahora. Por ejemplo, los que hacen aplicaciones de ciencia de datos y ese tipo de cosas. Y sí, yo creo que es bastante intuitivo, ¿no? Y tomo el conjunto de datos, de cantones, selecciono cuáles son las columnas que quiero desplegar y luego le aplico un filtro. ¿Preguntas aquí? Ok. El select, el filter y bueno, los ejemplos de la Guerra de las Galaxias ya los vimos. Bueno, y la alternativa a utilizar esos pipes es con funciones anidadas, que es como llamar una función desde dentro de otra. Pero en general, aunque esto es válido perfectamente y todavía se usa mucho, en general ahora como que se prefiere esta otra forma, de llamarlas como en secuencia, más que anidadas. Bien, esa es la creación de subconjuntos y vamos entonces a pasar a ver lo que se llama agregación. Agregación se refiere a tomar un conjunto de datos y aplicarle alguna operación. Las típicas son estas que hay aquí como la suma, el promedio, sacar el mínimo, sacar el máximo, tal vez alguna otra función estadística como la desviación estándar, la moda, la mediana o algo por el estilo. Bueno, aquí vamos a ver también funciones de agregación que están contenidas en tres paquetes, el stats, que es como el paquete básico que viene con R, el SF, que es el especializado en información geoespacial, y nuevamente el deployer,
Entonces, específicamente de stats, vamos a ver una función que se llama aggregate, de SF, una que se llama también aggregate, y de deployer, una que se llama summarize. Nuevamente, estamos trayendo datos de la Infraestructura Nacional de Datos Geoespaciales. Esto ya habíamos hecho una parte, pero de todas maneras, corrámoslo todo para estar seguros de que todo nos va a funcionar. Vamos a ver la dirección base. Y estas son las hileras que tienen las direcciones de las capas de provincia y de cantones. Entonces vean que para el caso de las provincias, aquí estoy cambiando a IGN límite provincial. En el otro caso es IGN límite cantonal. Ok, ya tengo entonces la dirección base y las direcciones de las solicitudes, tanto para cantones, para provincias. Entonces, lo que hicimos antes en varios comandos separados, lo vamos a hacer ahora en comandos que están encadenados a través del pipe. Entonces, primero traemos con STRead la capa de provincias primero, del SNIT, eso lo pasamos por el Simplify, poniéndole el parámetro de tolerancia en 1000 y mandamos eso por un tubo para transformarlo a 4326. Y el resultado de todo eso va a ir a dar una capa que se llama CR Provincias. Muy bien, habíamos hecho todo eso con cantones, pero si recuerdan, en varios comandos separados. Aquí lo podemos hacer de un solo tiro y por eso tal vez es que vaya a durar un poquito más. Vamos a ver cómo nos va. Y ahí probablemente se quede pensando un ratito. De nuevo, porque está haciendo varias cosas. Yendo al SNIT, trayendo la capa de provincias, luego simplificándola con ese parámetro de tolerancia igual a 1000 y haciendo la transformación en 43 de CRTM05 a 4326. El primero que termina dice algo, porfa, para tener idea. A mí ya me lo hizo, pero creo que me lo proyectó dice Projected CRS, CR05, CRTM05. No sé por qué lo habrá proyectado. Tal vez es que lo que estás viendo es la salida de la primera función, que sí dice eso, pero... ok, ahora que lo mapeemos lo vemos, pero tiendo a pensar que sí está bien. Lo que puedes hacer de una vez es correr este comando y ver si... Hay varias maneras de verlo, por supuesto, pero si corres el plot y ves si te está poniendo bien las coordenadas que hay ahí, así tipo WGS84, entre 8 y 11 bueno, si es con la isla del Coco hay que bajar como hasta el 5. 5 y 11 de latitud y menos 88, menos 82. Sí, profe, el mío también decía eso que dice Fernando, CRTM05 al final, pero al correr el plot, sí, se ve igual que la imagen. Sí, en Sí. en el plot sí lo hace bien. En el plot sí Ajá. lo hace bien. Debe estar bien, entonces. Yo creo que es que lo que les tira ahí es el resultado de que ya terminó el mío. Sí, ven, a mí me sale lo mismo. Porque esto es el resultado de lo primero, del ST-READ, que sí viene Ujú. en CRTM05. Es hasta después, hasta la tercera instrucción que hay en esa línea, que lo estamos pasando a WGS84. Entonces, Ya. por ahí El vamos. chunk El chunk, ujú. Chunk. ¿Cuál chunk? era como la parte del script, un trozo. Ah, Chunk. ya. Chunk, sí. Ok, y... Sí, de hecho eso es una opción en el R Markdown para que eso salga o no salga. Eso se llama chunk, así yo creo.
Ok, hacemos lo mismo para la capa de cantones. Y entonces vamos a tener listas esas dos capas para trabajar. Las estoy simplificando para que no queden tan pesadas, porque ya vimos que eso nos da problemas. Y como estamos trabajando con atributos, pues en realidad no necesitamos tanto las geometrías. Para la próxima lección, donde sí vamos a ver las operaciones geométricas, pues podría ser que entonces sí sea más conveniente tener las capas con todos los vértices. Ajá, terminó aquí, parece. Entonces voy a ejecutar yo mi primer plot. Ahí está. Esas son las provincias. Y el otro es exactamente igual. Con cantones. CR cantones not found. ¿No sé cómo se llamaba? SF cantones, no sé. SF, gracias. Ahí están los cantones. Ok, parece que entonces ahí vamos en orden. Tenemos un objeto SF con provincias y otro objeto SF con cantones. Ok, vamos a usar entonces la función primero, stats de aggregate. Pueden ver la documentación. Voy a abrirla mejor en otra pestaña. Bueno, aquí la parte importante es que puedo poner un nombre de una función, la cual es una de estas que les estaba mencionando típicamente, algo así como el promedio, la suma o la desviación estándar, la mediana, la moda, es alguna función estadística. Vamos a ejecutarla primero. Ok, bueno, analicemos lo que estamos haciendo, tal vez. A veces eso lo hago después, pero tal vez en este caso es mejor hacerlo primero. Vean que le estoy pasando como datos el objeto SF de cantones. Luego le estoy pasando, bueno, voy a brincarme a esta línea, le estoy diciendo que sume algo, que es lo que está sumando la columna de las áreas para cada una de las provincias. ¿Cómo es la cosa? Yo tengo, voy a visualizar primero, otra vez, el objeto de cantones. Y yo tengo 82 registros y cada registro tiene el área correspondiente a ese registro, o sea, a cada cantón. Lo que yo quiero que me haga es que me sume las áreas correspondientes a cada una de las provincias, las cuales están determinadas por la columna de provincias. ¿Ok? Voy a ejecutar eso entonces. Y ahí me dice entonces cuál es el área correspondiente a cada una de las provincias con base en la información disponible de los cantones. ¿Cómo lo ven? Bien. Ok, se entiende. Vamos a ver, tratemos de sacar el promedio. Usen ahí todos sus recursos. Yo sé, no está en el nombre de la función del promedio,
no está ahí en lo que hay en la clase, pero es fácil de averiguar ahí con Google y con todo. Entonces, les doy un par de minutos para que saquen el promedio de de los cantones de cada provincia, del área de los cantones de cada provincia. Voy a buscarlo yo también, mientras tanto. Yo no sé cuál es. Ok, ya algunos lo descubrieron. ¿Cuál era la función? Min. Min, exacto. Como ven aquí, bueno, voy a compartir la pantalla. Yo probé con AVG, que es como está en muchos lenguajes de programación y algunas hojas electrónicas incluso, average, pero era min de media. Entonces, simplemente poner aquí min. Profe, ¿qué es lo que le daba esa NARM? ¿O qué posibilidad tiene con eso? Es el manejo de los nulos. Ya lo Ok. vemos. Ok, entonces ahí está el promedio de los cantones para cada una de las provincias. Vamos a ver, Limón es el que tiene el promedio más grande. Sí, vamos a ver la documentación para ver ese RM. Ah, Lo que quiere decir es que me remueva los registros que tienen valores nulos, que en este caso no hay ninguno. Todos los registros de cantones tienen el dato del área, porque los nulos requieren un manejo espacial. Por ejemplo, ¿qué pasa? Ok, ¿qué pasa si me encuentro con un cantón que tenga área nula? Hay varias decisiones que podría yo tomar. ¿Qué hago? ¿Lo interpreto como que fuera un cero o anulo toda la operación o no lo tomo en cuenta? En este caso, lo que quiere decir es que no lo tome en cuenta, pero qué raro que no me aparece aquí documentado, aunque obviamente sí funciona porque lo estamos... Profe, eso es NARM, punto RM. Correcto. Ok. Vamos a buscarlo aquí. na.rm igual true. En R se refiere al parámetro lógico que le dice a la función si debe o no remover los valores NA, que son los nulos, del cálculo. Entonces, si RM es igual a true, la función brinca, omite, digámoslo así, cualquier valor nulo. Eso es lo que Ok. hace. En este Los caso, que, sí, los que hayamos identificado así como
En el data frame en el que estamos trabajando. Sí, y los que se encuentren, pero en este caso no Ajá. hay ninguno. Todos tienen Ok. el valor de área, pero es bastante común encontrarse con valores nulos cuando uno está trabajando, sobre todo con conjuntos de datos grandes. Entonces, me parece que es una buena práctica indicarle qué hacer en ese caso. ¿Ok? Entonces, esa es la función aggregate y ahí vimos un par de ejemplos, sí, con la suma, con el promedio de qué es lo que podemos hacer. Otra que podemos, vamos a ver si bateando aquí, usando los nombres acostumbrados, llego a otra. Digamos, tengo la media, por lo general tengo un min. Ah, pero sin los paréntesis. Vamos a ver. Ahí está. Ese es el área del cantón con menor área en cada una de las provincias. E igual, como se imaginarán, hay un max. Ahí está. Este es el de Alajuela, sé que es San Carlos. El de Heredia, Sarapiquí. Limones, creo que es Talamanca. Y Punta Arenas es Buenos Aires. Son aquellos que habíamos visto en la otra consulta. Esas son de las funciones más típicas que se aplican sobre grupos. El mínimo, el máximo, la suma y el promedio. Me atrevería a decir que esas son las 4 más frecuentes y luego ahí uno puede hacer combinaciones con todas las cosas que estamos viendo. Ok, más adelante vamos a ver algunos ejemplos un poquito más complejos. Bueno, esa es la función aggregate que viene con el paquete stats, o sea, el que viene ya por defecto con el R. Y aquí vamos a usar otra que se llama aggregate, pero es la que viene con el SF, el de Simple Features. La sintaxis es similar, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, aquí le especifico cuál es el campo de datos con el cual yo quiero trabajar para hacer el cálculo. En el by, ahí va la columna que yo quiero que utilice como base para hacer el cálculo que estoy especificando antes, cuál es la función para el cálculo y nuevamente el NARM igual true para que me ignore los nulos. Esto es una agregación numérica. Luego ya en la próxima lección, creo, vamos a ver las agregaciones espaciales, de la cual creo que ya habíamos visto algo. De hecho, por ejemplo, cuando usábamos el Union, ¿se acuerdan? Para fundir todos los países de África. Ok, esta me devuelve lo mismo. Como esta es una función geoespacial, entonces me está agregando la columna de la geometría ahí gratuitamente, como hemos visto que acostumbra a hacer este paquete SF, a menos que yo lo especifique. Lo contrario. Ok, este es el aggregate. Y luego tenemos, ya para el paquete deployer, la función summarize, la cual suele utilizarse conjuntamente con otra función que se llama group by, que lo que hace es especificar cuál es la columna según la cual yo quiero hacer el agrupamiento. O sea, en este caso, provincia, y en el otro caso también provincia, diciéndome haga algo con las áreas con base en la provincia, agrupando las provincias. Vamos a ver un ejemplo. Aquí está. Estoy usando entonces el estilo del pipe. Todo lo que es SF cantones, entonces lo mando por el pipe a la función group by, de acuerdo a provincias, y luego hago el cálculo. Le estoy cambiando también al vuelo el nombre de la columna nueva resultante, porque si no me va a poner una hilera muy grande. Ejecutémosla primero.
¿Mm? SF cantones, la agrupa por provincia y luego para cada grupo aplica la función sumarais, que en este caso lo que hace es sumar justamente. La podría usar para cualquiera de las otras cosas que ya hemos visto. Entonces ahí está la suma para cada uno de las provincias y podemos aplicarla con las otras que hemos probado, como la media aritmética, el min, el promedio. O con los mínimos. O los máximos. Está el mínimo. Y el máximo. Profe, en este caso, si usted le quiere quitar la columna de geometría, el drop no le va a servir. Sí, debería, vamos a ver. ¿Cómo se la podríamos quitar? Ese sería aquí, yo creo, en el... Tendría que tal vez que meterle alguna de las funciones que sí lo soportan. Vamos a ver. Probemos de esta forma. Voy a llevarme esto para el otro lado para poder trabajarlo más cómodamente. Ajá. Tal vez funcione quitándoselo aquí mismo. Digamos, que me traiga todas las filas. Vamos a ver si funciona así nomás. Si le pongo drop. Igual true. Sí, sí. Es que yo se lo puse igual al final, no lo hizo. Pero ahí parece ser que entonces hay que ponerlo ahí. Ahí está ahí. Uh-huh. Una manera de hacerlo. Ok. Ajá, ok, entonces ese es el summarize, que de nuevo se usa mucho en conjunto con esta función group by. Group by es algo que viene del lenguaje SQL, que he mencionado varias veces. Entonces a las personas que conocen, ¿alguien conoce SQL aquí por casualidad? Bueno, es un lenguaje que se usa para consultas en bases de datos. Es sumamente útil. Les decía, no sé si lo dije aquí, pero a los alumnos del otro curso les contaba que yo en los foros ahí que leo de la gente que trabaja con datos geoespaciales, que son igual, geógrafos o biólogos o forestales, topógrafos, mencionan mucho que lamentan que no les hayan enseñado SQL porque les simplifica mucho el procesamiento. Bueno, a esto permite renombrar las variables, como lo hicimos como se ve aquí, en este ejemplo. Y aquí hay un ejemplo un poquito más complejo que utiliza varias de las funciones que hemos visto y también le introduce un par. Bueno, esta es otra forma, el ST-Drop Geometry, pero esto sí lo elimina de un solo tiro, aunque tal vez no es tan trágico porque es el resultado de una consulta. O sea, no estoy tocando el conjunto de datos original. Bueno, veamos qué más hace. Hace el select solamente de 2 columnas, que son las que a mí me interesan. Lo agrupo por provincia para luego poder sumar las áreas de esos cantones de acuerdo con la provincia. Y utilizo una función que se llama arrange. Luego vamos a ver qué es lo que creen que hace el arrange. ¿Cómo ordenarlas? Ordenarlo, exactamente. Y le ponemos el parámetro desc, que me imagino que estarán intuyendo que lo que hace es presentar la información entonces
en orden descendente, de acuerdo al área. Luego tenemos una función que se llama top n, y le estamos pasando un n igual 3. ¿Qué creen que hace eso? No es que hace un ranking de cualquier cantidad de n que usted le designe. Correcto. Entonces me pone las 3 primeras que estén en el top, como el top 10. En este caso es el top 3. Las tres primeras, de acuerdo al orden que le estoy dando, que es el orden descendente. O sea, me va a tomar las 3 con la mayor área. ¿Ok? Y luego lo pasa por el drop geometry, que era lo que estaba comentando, para quitarle la columna de geometría. ¿Ok? Corramos todo esto y tal vez luego le podemos hacer algunas modificaciones para ver qué tal se porta. Voy a hacerlo aquí. Y voy a quitar aquí el... No sé si vieron lo que me está dando a veces. Yo le pongo summarize con Z, que es la manera del inglés de Estados Unidos, pero aquí me lo corrige con el inglés, con el summarize con S, que es el estilo británico, yo creo. O sea, son válidas las dos, para que no se enoje nadie, ¿verdad? Pero como que a la hora de darme algún mensaje, de decirme algo, lo hace con base en el estilo británico. Una curiosidad nada más. Profe, Ok. ¿y por qué está poniendo debajo de los nombres, digamos, de provincia y área, pone el tipo de lo que son cada dato, Uy, lo borré. que le pone character, double y integer, pero no se puede quitar eso para que no aparezca eso? Ahora vemos si hay manera de quitarlo. Seguramente sí se puede. Esto estás diciendo. Ajá. Bueno, a mí sí me gusta. Para saber qué tipo de datos está presentando. Sí, Bueno, puede ser para... útil, pero es que yo creo que cuando estábamos, si uno lo ve en en el ejercicio, no sé si eso también aparecía, no, me lo estoy inventando, sí. No, mentira, no dije nada. Dejémoslo así. Sí. Debe haber manera de quitarlos, pero sí, como digo, a mí me parece que puede ser útil. Ok, bueno, otra cosa. Vean que esto es como una estructura de datos espacial que se llama Table. Table es como una mezcla de table y de... Ay, se me olvidó cuál era la otra parte de la combinación, pero es como una tabla especial, como un data frame que tiene algunas capacidades especiales. Lo vamos a ver más en otros capítulos, pero para que lo noten nada más de momento. Ok, entonces vean que aquí estoy poniendo las columnas que había seleccionado, el área, la provincia. Lo que me llama la atención es por qué me pone la provincia primero que el área. Debe ser que como este es bueno, tiene mucho sentido. Pues sí, me lo arregló solito. Poner para esta provincia, esta es el área, para esta provincia, esta es el área. Ok, está bien. No me hizo caso, pero creo que hizo bien. Bueno, y estoy agregando también una columna que se llama la cantidad de cantones, que es un renombramiento de esta función que se llama n, que lo que hace, como se imaginarán, es contar cuántos registros están contemplados en cada grupo que hace el summarize, o sea, cuántos hay en cada provincia.
No me sé la cantidad de cantones de esas provincias, pero si llego, voy a ponerle 7 para que me los ponga todas. Si llego a Heredia, que es la que me sé desde la escuela, sí, están los 10 que siempre han estado. ¿Ok? Vean entonces que aquí, a través del encadenamiento, como le digo yo, de las funciones con los pipes, entonces puedo efectuar consultas más complejas. Resultado de cantones, mándelo al select para escoger las columnas, esto mándelo al group by para agrupar, mándelo al summarize para hacer alguna operación, en este caso es la suma, y además devuélvame la cantidad de cantones, la cantidad de registros con n más, luego ordeno esa información y extraigo nada más la cantidad que yo quiero. Claro que lo que tiene sentido es escoger un número menor. Ahí está. ¿Alguna pregunta de esta expresión? Entonces, summarize sería la que le da la instrucción de hacer esa nueva columna de cantidad de cantones. Correcto. En este O sea, caso, si uno le da ahí una coma y le pone otra, podría ser otra columna, digamos. pero no es que sea una columna cualquiera. Si querés una columna más, digamos, del conjunto de datos que había originalmente en cantones, mejor mejor hacerlo con el select. Aquí es que yo puedo poner esta función n, para que me cuente cuántos registros hay en cada grupo del summarize y la estoy renombrando como cantidad Ok. de cantones. Yo le podría poner aquí igual n, pero para decir hay n cosas. Ujú. Profe, Pero queda más fácil, creo yo, poner cantidad de cantones. Sí, es que me acabo de confundir. Summarize no es lo que no hace la misma función de aggregate, que es como agrupar esas columnas para que devuelva el resultado. una parte de lo que hace aggregate, porque aggregate Ajá, sí, sí, una parte, digamos. es Pero lo me que, refiero a que hace esa misma función. correcto, sí. Uh-huh. Más bien, como donde le estamos renombrando la columna, es aquí justamente, digamos, en cantidad de cantones igual n. Pero esa cambio de nombre se puede hacer también con select, por ejemplo. No, en este caso no, porque yo no tengo ahí la cantidad de cantones a la hora de hacer el select, porque solamente sé Ah, ok. cuántos cantones hay en el momento en que hago el summarize. Ah, ok, 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 ya entendí, ya entendí. Por eso entonces hay que ponerlo aquí. Recuerden que esto se va ejecutando en secuencia. Entonces hay cosas que no están disponibles desde el principio, sino que están disponibles en cierto momento. Al principio sí tengo la lista de las columnas que hay en SF cantones, eso está bien, pero luego agrupo para luego poder sumarizar o hacer cualquier otra cosa, para luego poder ordenar y para luego poder sacar los n primeros. Vean que, por ejemplo, sacar los primeros no tiene sentido si no he ordenado antes, porque no sabría cuáles son los primeros, justamente, o los últimos, que yo podría sacar los últimos, o sea, los que tienen menor área con el ASC. Voy a poner los tres y me deberían salir Heredia, Cartago y no sé quién más, creo. ¿Qué le pasó aquí? El desk. Vamos a ver en qué me equivoqué. Ok, aquí está bien. ¿Será que tengo que ponerle mejor?
No hay bottom. ¿Cuál será el nombre de la función? Vamos a batear con bot. Vamos a ver si encuentro la función. Si hay un top, tiene que haber un bottom. O sea, si hay un fondo, tiene que haber un inicio. Si hay un principio, tiene que haber un fin, como quieran que uno lo vea. Vamos a ver. Tenemos R, top N. Ajá. Y vamos a ver si por ahí, ajá, select or top or bottom any value. Top N2. Ah, ve que views. Tengo que ponerlo negativo. Ok, entonces este es un enfoque un poco diferente. No tengo la función bottom, que es lo que hay en muchos ambientes, en muchos lenguajes de programación. Pero entonces para indicar que me quiero ir al fondo, de ahí le pongo un negativo. Ahí están las tres provincias más pequeñas. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno. Entonces, eso es en cuanto a la agregación. Agregación, entonces, se refiere a hacer una agrupación de los datos y hacer algún cálculo sobre esos datos agrupados. Cálculos típicos son los de la suma, el promedio, mínimo, el máximo o algunas otras funciones estadísticas. Ok, lo que nos queda entonces de estas funciones con atributos es lo que aquí traduje como cruce de datos. En inglés seguramente han oído la palabra join, que de hecho se usa en los SIG de escritorio. Es común que uno tenga por ejemplo, un shapefile con información de cantones o de polígonos de algún tipo, y en un CSV, digamos, información sobre esos polígonos, datos de, qué sé yo, de salarios, de población, de casos de COVID, lo que he estado usando mucho como ejemplo últimamente, tal vez ahora lo podemos ver también de hecho. Ok, pero aquí voy a utilizar algunos datos de los ejemplos del paquete SP Data. Ok, entonces, el paquete deployer proporciona varias funciones para realizar cruces de datos. Voy a darle aquí una pequeña ojeada a esto. Vean que hay muchos. Inner join, left join, right join, full join, semi join, S join, anti join. No los voy a ver todos. Voy a ver un par de ejemplos de los que yo creo que son los más útiles para ustedes, específicamente el inner join y luego el left join. Sabiendo el left join, uno sabe cómo funciona el right join, solamente darle vuelta, y los otros tal vez son para usos algo más especializados. Bien. Ok, vamos ahora sí a cargar el paquete SPData. Library. Data. Esos son los datos de ejemplo que vienen en el texto. Y ahí hay un conjunto de datos que se llama Word Coffee One. No, perdón. Hay un conjunto de datos que se llama Word, que ese ya lo hemos visto. Son nombres de países o datos en general de países, incluyendo el nombre, el continente en el que están, la región, subregión, etcétera, etcétera.
Habíamos visto los datos del Producto Interno Bruto, población. Y también hay otro conjunto de datos que se llama Coffee Data. Que como se imaginarán, tiene datos relativos al café, específicamente de la producción de café en 2016 y en 2017. Estamos. Y noten, eso va a ser importante, que aquí no hay información sobre todos los países. Aquí solamente hay de 47. Una posible explicación es que no todos los países producen café. También vean que no está, bueno, de hecho incluyeron información de países que no tienen producción en ninguno de esos 2 años, por algún motivo. Pero bueno, eso puede servir luego para ejemplificar cómo es que funciona esto. Tenemos entonces un nombre del país, estos columnas relativas a la producción por año, y en el conjunto de datos que se llama Word, tenemos también el nombre del país. Y en ambos casos está en un campo que se llama name long. Entonces, si han hecho esto en herramientas SIG de escritorio, probablemente ya saben que lo que necesitamos hacer es utilizar el campo name long, que es el común, para enlazar ambos conjuntos de datos. Y así, por ejemplo, entonces, a la par de todos estos datos de país, agregarle el de la producción de café. Ok, vamos entonces a ver cómo podemos hacer eso. Ok. Es a través de una función que se llama left join. Aquí simplemente le estoy diciendo, hágame el join de esos conjuntos de datos. Podemos hacerlo así como está. Y vemos el resultado. Y lo está almacenando eso en un data frame que se llama World Coffee One. Y vean que me pone un mensaje que dice, está haciendo el joining by name long. No le estoy especificando yo aquí en esta función, como sí podría hacerlo, cuál es el campo que me está sirviendo de enlace. Eso, por cierto, eso se llama una llave en terminología así de SQL o de bases de datos, o key en inglés. No le estoy diciendo cuál es la llave, según la cual puedo llegar desde el primer conjunto de datos al segundo conjunto de datos. Pero al ver que hay un campo en común que se llama igual, entonces la función está asumiendo que ese es el campo que tiene que utilizar. Ok, vamos entonces a ver qué fue lo que me quedó en World Coffee One. Ajá. Tengo entonces todos mis países, pero me agregó los campos correspondientes a la producción de café que había en el otro dataset, en el otro conjunto de datos. Ok. Pero además él identificó los países, ¿no? O sea, que él le sumó esa información, pero solo a los 47 países de los cuales tenía información. Ah, sí, porque para los otros no tenía información. Pero aquí es donde cobra importancia ese left que hay ahí en el left join. Lo que quiere decir ese left es que me conserve todos los registros que hay en el conjunto de datos de la izquierda. El de la izquierda es Word, por supuesto. Y a eso le agrega Coffee Data. Pero si en Word hay registros que no hacen match, que no empatan con Coffee Data, aún así los pone. Ahora espero que se aclare un poco más. Pero no sé si te respondí la pregunta. Sí, porque
Es que aquí lo que pienso es mucho en un ejemplo que hicimos en SIG, donde uno iba como creando una capa en la cual sumaba de otra capa anterior y al final se hacía una base de datos ahí, un desastre, porque de ahí es como que uno agarre una capa de piña del 2000 y después agarra una del 2015 y después una del 2016 y como que uno las iba sumando, pero al final quedaba una base de datos donde se repetían columnas y así, entonces esto puede ser que sí ayude a crear ese tipo de cosas, ¿verdad? Ujú. Sí, Para bueno, seleccionar, saber qué es lo que uno le quiere ir agregando, ¿verdad? Por ejemplo, si le pone el write, me imagino que efectivamente iríamos creando sobre el exacto, coffee data, ¿verdad? exactamente, sí, ajá. Ahora lo probamos también. Yo prefiero usar siempre el left para tener como más orden, así en mi cabeza. Sí, perdón, ¿alguien dijo algo? Profe, yo tenía una duda. ¿Necesita que las columnas de país tengan el mismo nombre, ambos data frames? No, no necesariamente. Yo le podría poner un parámetro. Veamos la documentación de left join, aprovechando. Veámosla aquí mismo. No, muchas veces no se llaman igual. Ay, qué documentación más horrible. Bueno, ahí están todos los tipos de join, by. Sería con el by. Si yo no tuviera esos campos que se llamen igual, entonces aquí tendría que especificarle cuáles son. O pueden incluso que sean varios. A veces, esos son lo que llaman llaves compuestas. Pero en este caso es solamente una. Ok, hagamos los otros ejemplos y entonces vemos las dudas que salen. Ok, entonces aquí me quedó el resultado de hacer el join, específicamente el left join en World Coffee One. Y podemos con eso hacer el mapeo de un campo particular, como el de la producción de 2017, utilizando ese nuevo campo que nos trajimos de Coffee Data. Plot. Y bueno, solamente me aparecen con color aquellos países que tienen producción de café. Ok. Ahí está ploteado. Ok, ese es el left join. Probemos right join. Para que no me pasen las variables. Este es World Coffee 2, entonces le voy a poner World Coffee 3 para que el otro no me... Ok. Sí, le voy a poner aquí right join. Digamos qué sucede. Este nunca lo uso, pero es cuestión de cada quien. Bueno, igual entonces, ves aquí el by, que es el parámetro que tendría que especificar si se llamaran igual, si se llamaran diferente. Entonces tendría que usar, pero como se llaman igual, entonces no hace falta. Los campos que se utilizan como llave, view, Word, Coffee 3, y vamos a ver qué hay ahí. Vean que solamente tengo 47 registros, que son precisamente los 47 registros de aquí. Con el left join tenía los 177, porque me dejaba todo lo que estaba a la izquierda. Aquí más bien me está dejando todo lo que está a la derecha, que son nada más los países con datos en Coffee Data. ¿Se entiende la diferencia entre el write y el join? En realidad, dependiendo de lo que uno ocupe.
De hecho que si se grafica, bueno, si se hace el mapilla, se ven solo esos países y nosotros que no están, digamos, de nosotros de los continentes. Se ve Ah, vacilón sí, también. sí, porque no existe el registro, pero Exacto. para efectos así de presentación, a mí me gusta más como lo tenemos aquí, como lo tengo yo Así. en este momento. Sí, si lo hiciéramos de esa forma, digamos, copy 3, los otros polígonos simplemente no van a aparecer. Ujú. Sí, estaba mejor el otro. Ujú. Pero de nuevo, es dependiendo de lo que uno ocupe. Si uno quisiera, hey, deme nada más lo que tiene lo que tiene café, lo que está en Coffee Data, y quite lo otro porque no me interesa, entonces en este caso me serviría más el right join. Ok, esos son el left join, el right join, y vamos a ver ahora el inner join. Lo que hace el inner join es que retorna solamente aquellos registros que coinciden en ambas tablas. O sea, el left me trae todo lo que haya a la izquierda, sea que haya coincidencia o no haya coincidencia. Y el right, todo lo que haya a la derecha, sea que haya o no haya coincidencia. Aquí solamente lo que coincida. Lo que haga match, como llaman en inglés. Por copy 2 y view. Ok, vean que hay 45. No hay ni 47, ni hay 177. Hay 45, porque eso es lo que coincide. O sea, los registros que están en ambas tablas, los países que están en ambas tablas, de acuerdo con NameLong. Ese es el inner join, que también es muy común. Bueno, esto es lo que ya habíamos visto. Ok. Profe, disculpe, ¿puedo Sí, volver a explicar la diferencia entre left join e inner join? Que es, digamos, sí, conceptualmente, ¿qué es lo que hace? yo tengo aquí vamos a verlo aquí. En el left join me voy a traer al resultado final todo lo que haya en el conjunto de datos que está especificado a la izquierda, que es Word, que ese lo que tiene son 177 registros. Por eso en el resultado final habrá 177. De manera similar, en el right join me traigo todos los registros que hay en el conjunto de datos de la derecha, que en el caso de Coffee Data me parece que eran 77. Eso, me trae todos los que hay a la izquierda o a la derecha. Me está dando aquí que mi conexión es inestable. Espero que me estén escuchando todavía. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok. O sea, me trae todo, me trae todo sin importar que en el otro lado haya un registro que coincida. En el inner join solamente me trae lo que coincida. ¿Qué quiere decir eso? De que hay algunos registros en la tabla de Coffee Data que no existen en la tabla. Por ejemplo, orders, ese debe ser uno, porque no creo que aquí en Word exista un país que se llame, un país que se llame orders. Y vamos a ver si agrupamos el otro. ¿Ves? Por eso es que en Word Coffee 2, de fijo aquí no habrá un others. Ajá, exacto. Y vamos a ver si ocupa, el otro puede ser más difícil. Puede ser Timor, no, eso sí existe.
Sí, creo que me quedó claro. Básicamente lo que hace en el otro, para ese ejemplo en específico, fue traer a los países que producen café y elimina a todos los demás. Por eso cuando lo plotea solo aparecen partes. Correcto, eso es. Ok, no, gracias. Listo. Ok. Entendido. Ok, me siguen apareciendo aquí estos mensajes. Em, ¿Alguna pregunta sobre esto? Profe, pero eso de left y right va a depender de la forma o de cuál data frame usted escriba primero y después, ¿no es cierto? O sea, Sí. Sí, sí, definitivamente. Ajá. igual puede usar left, right o puede escribir uno y después el otro. Al Sí, revés. los puedo intercambiar, exactamente. Por eso es que yo les decía que uso el left más, porque yo lo acomodo para que entonces siempre conservar la parte de la izquierda. Pero no sé, tal vez alguien que sea zurdo, no sé, utilice el right join y le quede más familiar. Creo que la mayoría de las personas usan más el left, incluso he oído a algunos colegas y a otras personas decir eso. Pero bueno, están las dos opciones. Cierto. Eh, ok, hay aquí un pequeño ejercicio, lo que podemos hacer, como esta conexión me está diciendo cosas, que es muy fácil en realidad. Entonces háganlo porfa para la próxima vez y lo revisamos. Luego, la lección que viene, bueno, terminamos ya entonces con el capítulo 3 y vamos a la parte 4 que ya son las operaciones espaciales. Hasta el momento lo que hicimos fue trabajar con atributos, sumar, agrupar, columnas numéricas. Aquí ya vamos a empezar a trabajar con operaciones espaciales. Bueno, para hacer, por ejemplo, cruces de datos espaciales, entre otras cosas. Y poder hacer cosas como operaciones como, bueno, otra vez, agregación, pero espacial, de la cual, como les decía, vimos algo con la unión, es algo similar, operaciones de distancia, lo de rastre lo dejamos para después. Entonces, léanse, por favor, hasta 4.3, o sea, todo lo que tiene que ver con vectorial. ¿Alguna pregunta? Profe, en ese último mapa que estábamos viendo del ejercicio de hoy, no existe una manera en la cual uno pueda, ese no, el del ejercicio de lo último, de cuando usted solo tiene algunos, eh, ajá, de ese mapa, usted no puede acercarlo, como hacerlo más cerca. Aquí en esta interfaz, no. En Leaflet, que es lo que vamos a ver ahorita, que es una para web, ahí sí le podemos poner controles para acercar, Ah, para alejar, pero este es un mapa básicamente estático. ok, sí, porque es que en la tarea uno hace, creo que hay Oceanía, bueno, los países de Asia y queda como raro, pero esa era la pregunta, gracias. Ok. Sí, estos siguen siendo mapas estáticos. Luego vamos a ver, no sé si les había mostrado esto. Aquí está. Creo que sí, por lo menos al principio del curso. Esto fue un taller que me pidieron que impartiera ahí en las jornadas de psiqui y teledetección. Y nada más para esto, ustedes ya lo han visto. Aquí están los mapas estáticos, ven estos con el COVID. Y este ya es un mapa en Leaflet, que era lo que les estaba mencionando. Entonces vean que tengo, sí, varios controles, lo de acercar, alejar. Tengo también un control de capas para apagar y encender. Podría tener yo más capas base para elegir, aparte de OpenStreetMap, digamos imágenes de satélite o alguna otra cosa, la leyenda, este mapilla de referencia. Y nada más quería mostrarles aquí algo rápidamente.
Tal vez esto lo podemos ver con más calma la próxima lección, pero aquí estoy usando el left join para enlazar los datos de COVID-19, los que publica el Ministerio de Salud todos los días con las geometrías del SNIT. Eso se puede porque el Ministerio de Salud utiliza también, para diferenciar cada cantón, el campo del código de cantón. Y entonces eso me permite colorear cada uno de los polígonos de los cantones según la cantidad correspondiente. Estos son datos de hace algunos meses. De hecho, lo que les pensaba dejar para el proyecto era algo similar a esto, pero bueno, luego ahí retomamos en el proyecto final. Pero sí, para responder la pregunta, eso del acercamiento, eso sería con un mapa como este, que lo vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces nos vemos de hoy en 8. Muchas gracias, profe. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Profe. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.